Amigos de Más Allá del Misterio Radio, es un placer saludarles como cada semana. En esta ocasión abordaremos un tema controversial, un tema que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años que llevamos transmitiendo este programa. Lo hemos abordado en varias ocasiones y siempre hay nuevos testimonios, hay nuevas evidencias de este tema polémico. ¿Alguna vez platicaste con alguna persona y posteriormente te enteraste que ya había fallecido semanas atrás? ¿O te contaron alguna historia de un amigo que recientemente lo vieron en una fiesta o en algún lugar, pero ya era fallecido? De esto y muchas cosas más hablaremos en este programa. Más Allá del Misterio Radio. Y para dar inicio, hay un testimonio del cual voy a dar lectura para no perder detalle. El tema de inicio es el recado. Hace ya mucho tiempo, allá por el año de 1966, sucedió en Chilpancingo un hecho insólito, extraño e inexplicable. Don Manuel Romero trabajaba en su parcela, la cual se ubicaba por el rumbo de Ocotepec, muy retirado en ese entonces de la población. Era por el mes de junio, temporada de siembra. El terreno era propicio para esa faena. Las lluvias mantenían húmeda la tierra, facilitando el trabajo con el arado. Manuel, que era un hombre fuerte, forjado desde niño en el campo, muy pocas veces utilizaba ayuda. Le gustaba trabajar solo, y era precisamente uno de esos días. Nadie lo acompañaba en el trabajo. Serían como las 11 de la mañana cuando escuchó a lo lejos que alguien emitía un silbido y gritaba su nombre. ¡Compadre Manuel! ¡Hey, compadre! Venga, que le quiero pedir un favor. Manuel dejó el arado y se dirigió hasta la cerca del terreno, atendiendo el llamado. Inmediatamente reconoció a la persona, quien iba perfectamente vestido, no con ropa de campo ni con ropa de trabajo, sino con ropa limpia y sombrero nuevo, un bule con agua y un morral colgados al hombro. «Buenos días, compadre Nacho, ¿qué anda haciendo por estos rumbos, tan arreglado y a pie? ¿En dónde dejó el caballo?» «Voy a Tixla a pagar una manda a la Virgencita de la Natividad y tengo que llegar caminando hasta el santuario. Por eso traigo bastimento y suficiente agua para la caminata. Pero me acordé que dejé un pendiente en la casa y quiero que usted, compadre Manuel, le lleve el recado a mi esposa». «Sí, compadre, lo que usted diga, con todo gusto», respondió Manuel. «Dígale usted a mi señora que vaya a pagar 250 pesos que debo a don Celestino, que debe dárselos mañana, pero como voy a tardarme, no puedo. El dinero lo dejé dentro de una caja de madera en el cuarto, debajo de las camisas planchadas. Dígale por favor que se los lleve y que le dé las gracias a mi nombre a don Celestino», explicó don Nacho. «No se preocupe, compadre, al rato que yo termine me voy al pueblo y le doy el recado a mi comadre. Vaya usted sin preocupación». Después de despedirse, don Nacho emprendió la caminata por la vereda junto al terreno de siembra. Subió una pequeña loma y siguió su camino. Manuel lo siguió con la mirada hasta que lo perdió de vista. Ya por la tarde, Manuel se apresuró a terminar la jornada. Montó su caballo y se dirigió al pueblo. Todavía con un poco de sol llegó a su casa. Con la idea de llevar el recado, le dijo a su esposa que lo acompañara. Para esto, le explicó lo sucedido por la mañana cuando el compadre Nacho le pidió el favor. La esposa de Manuel, al escuchar el relato, le dijo que se quitara la ropa de trabajo, que se pusiera ropa limpia y que irían juntos a la casa del compadre. Cuando llegaron al lugar, Manuel se sorprendió de lo que estaba viendo. La casa estaba llena de gente. Afuera de ella, muchos vecinos sentados en bancas y en sillas. Algunas mujeres llegaban con ramos de flores blancas y velas. En el interior de la casa
estaba un ataúd y dentro don Ignacio González, el compadre Nacho. Todavía incrédulo Manuel preguntó a los vecinos cómo había sido la muerte de don Nacho. Si había muerto en el camino hacia Tixla, si lo habían matado para robarle o qué le había pasado. Yo platiqué con él a las 11 de la mañana y lo vi bien, decía. Los vecinos se le quedaban viendo. Le preguntaron si andaba borracho o desvelado, que eso que él decía no era verdad. En eso estaban cuando la esposa de Manuel salió a la calle con la comadre Lupe, quien estaba inconsolable. Ella explicó a Manuel que don Nacho había fallecido en su casa como a las 9 de la mañana, a causa de un mal del corazón. Manuel Romero palideció, pidió una copa de mezcal y se la tomó de un solo trago. Un temblor recorrió todo su cuerpo, sus manos sudaban, sus oídos no aceptaban lo que estaba oyendo, no podía creer lo que sus ojos veían. El cuerpo del compadre Nacho estaba vestido con la misma ropa que él le había visto puesta por la mañana. A su lado, un sombrero nuevo, un morral y un bule lleno con agua, que según las creencias del pueblo, era para el buen camino del difunto. Ahí estaba el cadáver rodeado de velas y de flores. Manuel no lo podía creer. Recordaba la plática que sostuvo con él en la mañana y el recado que el Señor le había pedido que llevara a su esposa. Hasta entonces tuvo valor de hablar. Se acercó a la viuda y le comentó de la deuda que tenían con don Celestino. La señora respondió que sí, efectivamente, era cierto, y que al día siguiente deberían de ir a pagar ese dinero, y que también sabía de la manda que le tenía a la Virgen de Tixla, porque su marido la había hecho con años de anticipación, pidiéndole que lo dejara vivir más tiempo. Con lágrimas en los ojos, seguida de sus compadres, la viuda entró a la casa, fue hasta el cuarto, hasta la caja de madera, y ahí, donde don Nacho le había indicado a Manuel, debajo de las camisas, estaban los 250 pesos para don Celestino. Al día siguiente, después de dar cristiana sepultura a don Ignacio González, la viuda, acompañada de Manuel Romero y su esposa, llegaron hasta el negocio de don Celestino para pagar la deuda del difunto. El comerciante, quien ya sabía de la muerte de don Ignacio y del extraño suceso que le había ocurrido a Manuel, le dijo a la viuda que él perdonaba la deuda, que para él ya estaba pagada, y que ese dinero que llevaba en la mano mejor lo empleara en los gastos del novenario de rezos en intención de don Ignacio González. Pues amigos, ¿qué les pareció esta historia? Que me permití leerla para no perder ningún detalle. Esto sucedió ya hace aproximadamente unos 58 años, 60 años aproximadamente. Sin embargo, en su época causó gran expectación en la entonces pequeña población de Chilpancingo, Guerrero, donde sucedió. Y efectivamente, hasta la fecha, hay personas mayores que recuerdan este suceso, personas que recuerdan todavía a los personajes principales de esta historia, Manuel Romero y don Nacho González. Un hecho que demuestra que efectivamente tú puedes dialogar con una persona fallecida, pero como lo hemos dicho en nuestro programa de radio, el principal requisito es que tú ignores que la persona con la que estás dialogando ya es fallecida. No se da en otras circunstancias. Más allá del misterio radio. Pues relacionado con este tema, el pasado miércoles 1 de febrero, a través de nuestra página de Facebook, hicimos la pregunta a nuestros seguidores si alguien de ustedes, amable auditorio, tenían historias relacionadas con este tema. Y déjenme comentarles que la respuesta fue muy favorable.
muchas participaciones, muchos relatos, de los cuales hemos seleccionado algunos, y agradezco infinitamente a nuestros seguidores que hayan colaborado con Más Allá del Misterio. Voy a comenzar leyendo algunas, y esta es de Jesús Alfonso Robledo, que nos dice: bueno, en mi caso fue en la infancia. Después de morir mi abuela, con quien vivíamos nosotros, tuvimos una visita peculiar de un conocido de la familia, quien llegó preguntando por mi abuela precisamente, a lo que mi mamá le contestó que ella pues ya había fallecido. El conocido comentó que al pasar unos días antes en su coche, la miró sentada aquí afuera de la casa, por eso pasó a saludarla, ya que mi abuela tenía esa costumbre de salir a sentarse por las tardes afuera de la casa. Sin embargo, mi abuela ya tenía varias semanas de haber fallecido. Más Allá del Misterio Radio. Perla Miranda nos envía una historia y nos cuenta: tenía yo una tía que se llamaba Catalina. Ella era amable conmigo, pero había detalles familiares que impedían vernos, por lo que siempre que nos saludábamos era como a escondidas. Un 18 de junio, no lo olvido porque al otro día es mi cumpleaños, iba saliendo de la casa de mis tíos y yo la vi como si fuera saliendo ella de misa, toda vestida de negro, con su chal en la cabeza. Se me hizo raro que me vio fijamente y me saludó, ya que no era común saludarnos a la vista del público. Yo le contesté el saludo y me fui rápido para que no me regañara mi familia. Al otro día, mi mamá me marcó. Les aclaro que ella era el único familiar que se llevaba bien con mi tía Catalina. Y me comenta mi mamá que mi tía había fallecido. Entonces yo me presenté al velorio bastante sorprendida. Y la peor parte llegó cuando le comenté a uno de sus hijos que era muy triste ver cómo todo fue de improviso, que un día antes yo la había saludado, y me sentí mareada cuando él me dijo que mi tía llevaba 2 semanas hospitalizada y que seguro yo la había confundido con otra persona. Lo curioso es que después me enteré que varias personas más la vieron durante esas 2 semanas. La verdad es que aún me da miedo recordarlo, pero considero que mi tía se despidió de mí por primera vez sin importarle que la familia, quien no la aceptaba, nos vieran hablando juntas. Más Allá del Misterio Radio. Dinael Bernal también nos envía su colaboración y nos cuenta que una vez que hacía mucho frío, me tocó ver a 2 vecinos caminando por eso de las 11 de la noche. Yo sabía que el señor estaba muy enfermo y ya lo habían desahuciado. Y a los 2 días de esto fui a comprar a una tienda muy cerca de donde él vivía. Y le platiqué a la señora que me despachaba que yo había visto a los 2 señores. Y ella me dijo que eso no podía ser posible, porque el señor ya tenía casi el mes de haber fallecido y la señora había muerto hace una semana. Lo bueno que esa vez que los vi, iba mi madre conmigo y también ella los vio, para que no me tachen de loco. Más Allá del Misterio Radio. Pues gracias a nuestros seguidores de Facebook. Vamos a dar paso a la historia de Emita Garcilaso. Ella nos envía una historia muy buena, bien detallada, y le pone por título La cuñada de mi hermana. Nos cuenta que cuando era niña, su prima y ella iban seguido a la casa de su hermana, quien vivía donde rentaba la familia de su cuñada. Y nos dice: mi prima y yo siempre estábamos ahí con mi hermana. Ella vivía en el 2º piso. Un día, ella nos mandó a la tienda y nosotros, al bajar las escaleras, vimos que iba entrando una muchacha con el cabello corto. Traía ropa blanca y al encontrarnos en el camino, la saludamos. Le dijimos buenas tardes y ella nos contestó de igual manera.
Se fue hacia un pasillo. Nosotros vimos cuando se metió en uno de los cuartos que están en la planta baja. Nosotras no lo tomamos en cuenta, solo seguimos como si nada. Pero cuando regresamos de la tienda, le preguntamos a mi hermana, ¿quién es la muchacha que vive allá abajo? Mi hermana dijo, ¿cuál muchacha? Nosotras le explicamos que la vimos y ella nos dijo que no, que era muy raro porque en la casa no había nadie. Que los que vivían allá abajo habían salido de vacaciones e incluso le habían encargado toda la casa porque se iban a tardar unos días en regresar. Nosotras le dijimos que vimos que entró una muchacha allá abajo y se la describimos perfectamente. Unos días después, mi cuñado, que estaba en los Estados Unidos, le encargó a mi hermana que le mandara unos documentos personales. Ella nos pidió que le ayudáramos a buscarlos. Sacó una bolsa con documentos, varias fotografías y papeles, etc. Y al estar buscando y a la vez estar viendo las fotografías antiguas, había una foto un poco vieja y en esa foto descubrimos que estaba la misma muchacha que nosotros vimos y saludamos y que se metió allá en el cuarto de abajo. Mi prima y yo nos volteamos a ver y le dijimos a mi hermana que esa era la muchacha que nos encontramos. Mi hermana se quedó como sorprendida y hasta llorando nos dijo que esa muchacha era hermana de su esposo y que ella ya estaba muerta desde hace varios años. Ella falleció en un incendio en el lugar donde trabajaba, nos dijo. A partir de ahí, no dejaron de pasar cosas raras en esa casa. Yo me quedaba todas las noches a dormir con mi hermana porque a ella le daba mucho miedo quedarse sola. Y a mí igual, pues yo era una niña. Mi hermana ya no aguantó más y tuvo que salirse de ahí para irse a vivir a otro lado. Más allá del misterio radio. Sofía Hernández nos cuenta su historia. Una vez caminando por el centro de la ciudad, iba con mis papás. Entonces mi papá se paró a platicar con un amigo de él que vivía en otra ciudad y que no veía desde hace mucho tiempo. El señor nos dijo que había ido a ver a su hijo que vivía por ahí cerca. Se despidieron y cada quien tomó su camino. Nosotros, al mes, viajamos a la ciudad donde vivía el amigo de mi papá y él pasó a visitarlo. Entonces, su esposa nos dijo que el señor ya tenía 1 año de haber fallecido. Hasta entonces nos dimos cuenta que mi papá había platicado con un señor ya fallecido. Más allá del misterio radio. Gracias a la colaboración de Aurora García Torres, que también nos cuenta una historia. Nos dice que yo vi a un vecino en el metro. Tenía tiempo de no verlo. Lo iba a saludar, pero vi que estaba dormido. Seguí mi camino y me bajé del metro. Y llegando a la casa le platiqué a mi mamá. Ella me dijo que en ese momento lo tenían en la funeraria porque le habían dado un infarto por la madrugada. En la noche fui a la funeraria y efectivamente mi vecino estaba en el ataúd. Sin embargo, yo lo había visto en el metro por la mañana. Más allá del misterio radio. Álvaro Salinas, gracias Álvaro Salinas. Dice, yo fui a una fiesta en Oaxaca. Bailé con una chica toda la noche y la fui a dejar hasta su casa. Al día siguiente regresé para visitarla y salió su abuelo. Yo le pregunté por la chica y me pidió rasgos que yo se la describiera como era ella. Luego me enseñó un cuadro que tenía la foto de la muchacha y me dijo que ella era su nieta y que ya tenía 5 años de haber fallecido. Más allá del misterio radio. Orte Conrado también nos envía una participación y nos cuenta que una vez vio a un tío y ella dice, lo vi de lejos que venía y yo iba en sentido contrario. Nos encontramos y nos dijimos adiós con la mano. Él me contestó el saludo. Cuando yo llegué a casa, le comenté a mi mamá que había visto a mi tío y ella me dice, hija, tu tío falleció la semana pasada. No pudiste haberlo visto. Yo me quedé estupefacta porque estaba plenamente segura
que él era y que se trataba de él. Sin embargo, mi tío ya tenía una semana de haber fallecido. Más allá del misterio radio. Pues amigos, el siguiente relato se sale un poquito del parámetro de lo que hemos escuchado hasta el momento. A diferencia de que fueron familiares los que encontraron y supieron posteriormente de que ya habían fallecido, Johann Nolasco nos cuenta algo un poco distinto. Pero vamos a la historia de Johann Nolasco. Y nos cuenta que iba él con su hija. Dice, íbamos mi hija y mi sobrina en el coche. De repente vimos a una niña a unos metros del auto, muy cerca del tope. Mi hija, que iba manejando, bajó la velocidad hasta casi el alto total y le dio el paso a la niña. Acto seguido, la niña no hizo caso y se quedó parada. Mi hija, que es muy precavida, empezó a dejar el carro muy baja velocidad, pero muy baja velocidad. Justo cuando pasamos enfrente de la niña, esta se aventó sobre el auto. Mi hija frenó y en ese mismo momento la niña se esfumó como si fuera literalmente humo. El susto que pasamos fue enorme. Ya no sabíamos qué hacer. Si dábamos gracias a Dios de que la niña se esfumó como el viento o sentir el miedo de lo que estábamos viendo los tres. En ese tiempo, varias personas también vieron lo mismo, entre ellos mi mamá y mi primo, y todos coincidimos que lo que habíamos visto era real. Pues amigos de Más Allá del Misterio Radio, ¿qué opinan ustedes de estas historias? Historias contadas por ustedes mismos y que sabemos que son de personas conocidas, personas que saludamos y que después nos enteramos de que han fallecido semanas atrás o incluso meses atrás. Gracias a ustedes, gracias por su colaboración y seguiremos con estos temas de su interés. Es momento de cerrar este capítulo y quedan ustedes invitados para la próxima semana, en donde seguramente el tema que abordaremos sea del interés de todos ustedes. En este nuevo formato de Más Allá del Misterio Radio. Gracias a nuestros colaboradores. Gracias y sigan enviando sus comentarios.